¿Por qué las casas en Estados Unidos son de madera y en México de concreto? ¿Nunca te has preguntado esto? Te diré cosas que jamás te imaginaste. Hay algo que muchas personas notan cuando ven casas en películas o visitan otro país por primera vez, y es una diferencia que parece simple, pero que en realidad esconde toda una historia detrás. Si alguna vez te has preguntado por qué en Estados Unidos la mayoría de las casas están hechas de madera, mientras que en México predominan las construcciones de concreto y ladrillo, hoy vas a descubrir que no es casualidad ni una cuestión de gusto, sino el resultado de factores históricos, económicos, culturales e incluso naturales que han definido la forma en la que millones de personas viven su día a día. Y lo más interesante es que una no es mejor que la otra, simplemente responden a realidades completamente distintas. Para entender esta diferencia, primero hay que viajar un poco en el tiempo. En Estados Unidos, desde sus inicios como nación, los recursos naturales jugaron un papel clave. El país tenía grandes extensiones de bosques, especialmente en el norte, lo que hacía que la madera fuera abundante, barata y fácil de trabajar, mientras que el concreto y otros materiales eran más costosos y requerían más tiempo de construcción. Esto provocó que desde el principio se desarrollara una cultura de construcción basada en estructuras ligeras de madera, conocidas como frame houses, que podían levantarse en cuestión de días en lugar de meses o incluso años, como ocurre con las construcciones más sólidas. Cuando observamos una casa en Estados Unidos y la comparamos con una en México, lo primero que salta a la vista es el material. Pero detrás de esa diferencia visible existe una compleja combinación de factores técnicos, normativos, climáticos y estructurales que determinan cómo se construye una vivienda en cada país y por qué estos sistemas han evolucionado de forma tan distinta con el paso del tiempo. En Estados Unidos, el sistema constructivo más común en vivienda unifamiliar es el conocido como wood frame, o estructura de entramado ligero de madera. Este sistema utiliza elementos estructurales como studs, que son montantes verticales, generalmente de madera de pino o abeto, separados, típicamente cada 16 o 24 pulgadas, unidos mediante placas horizontales superiores e inferiores, formando muros portantes, que luego se recubren con paneles estructurales como el OS, B-Oriented Strand Board, o contrachapado, que aportan rigidez lateral frente a cargas de viento y sismo. Este tipo de construcción tiene una relación peso-resistencia muy eficiente, ya que la madera es un material ligero, pero con buena capacidad estructural. Además, permite una rápida ejecución en obra, ya que muchos componentes pueden prefabricarse, reduciendo tiempos de construcción de forma significativa. En promedio, una casa en Estados Unidos puede construirse en un periodo de 3 a 6 meses, dependiendo del tamaño y complejidad del proyecto. En contraste, en México el sistema predominante es la mampostería confinada o reforzada, que utiliza materiales como block, de concreto, ladrillo o tabique, combinados con elementos de refuerzo estructural como castillos, columnas y dalas, vigas de concreto armado. Este sistema es mucho más pesado y rígido, lo que proporciona alta resistencia a cargas verticales, pero requiere mayor tiempo de ejecución, ya que implica procesos como colado de concreto, fraguado y armado de acero. Desde el punto de vista estructural, una diferencia clave radica en el comportamiento sísmico. Las estructuras de madera en Estados Unidos presentan una alta ductilidad, lo que significa que pueden deformarse sin colapsar, absorbiendo energía durante un sismo. Mientras que las estructuras de concreto en México dependen en gran medida de la calidad del diseño estructural y del refuerzo adecuado para evitar fallas frágiles, especialmente en zonas de alta sismicidad como la Ciudad de México, donde el tipo de suelo también influye significativamente en la respuesta estructural. En cuanto a normativas, Estados Unidos cuenta con códigos altamente estandarizados, como el International Residential Code, IRC, que establece requisitos detallados para diseño estructural, instalaciones eléctricas, sistemas de plomería, aislamiento térmico y seguridad contra incendios. Estos códigos son adoptados y adaptados por cada estado, y su cumplimiento es obligatorio con inspecciones rigurosas durante el proceso constructivo. En México existen normas como el Reglamento de Construcciones y las normas técnicas complementarias, especialmente en ciudades como la Ciudad de México. Sin embargo, su aplicación puede variar dependiendo de la región y del tipo de proyecto, lo que genera diferencias significativas en la calidad de las construcciones, especialmente en el sector de autoconstrucción, donde no siempre se cuenta con supervisión técnica especializada. Otro aspecto técnico importante es el aislamiento térmico. En Estados Unidos las viviendas suelen incorporar sistemas de aislamiento en muros y techos, utilizando materiales como fibra de vidrio, lana mineral o espuma rígida.
lo que permite cumplir con estándares de eficiencia energética, como los establecidos por el Energy Star o el ISC, International Energy Conservation Code. Esto reduce significativamente el consumo energético para calefacción y refrigeración. En México, el uso de aislamiento térmico es menos común en viviendas tradicionales, especialmente en zonas de clima templado o cálido, donde se confía más en la masa térmica del concreto para regular la temperatura. Sin embargo, esto puede generar ineficiencias energéticas en regiones con variaciones térmicas importantes. En términos de cimentación, en Estados Unidos es común el uso de losas de concreto, slab on grade, o sistemas con sótano, basement, especialmente en zonas frías, donde la cimentación debe ubicarse por debajo de la línea de congelación, frost line, para evitar daños estructurales. En México, la cimentación suele consistir en zapatas corridas o losas de cimentación, dependiendo del tipo de suelo y la carga estructural, sin necesidad de considerar congelamiento del terreno. Un punto técnico relevante es la resistencia al fuego. Aunque la madera es combustible, las casas en Estados Unidos están diseñadas con sistemas de protección pasiva contra incendios, incluyendo recubrimientos de yeso, drywall, que ofrecen resistencia al fuego durante un tiempo determinado. Además, existen estrictas regulaciones para instalaciones eléctricas y sistemas de detección de humo. En México la historia fue completamente diferente. Desde la época prehispánica ya se utilizaban materiales más pesados como piedra adobe, y posteriormente, con la llegada de los españoles, se introdujo el uso del ladrillo y la mampostería. Esto se combinó con un clima diferente y una cultura que valoraba la durabilidad y la resistencia. Las casas no solo eran refugios, sino patrimonios familiares que se construían para durar generaciones completas. Por eso el concreto y el ladrillo se volvieron la base de la construcción en el país, creando estructuras mucho más sólidas y pesadas que las de madera. Ahora, aquí viene algo que sorprende a muchas personas. Las casas de madera en Estados Unidos no son débiles como muchos piensan. De hecho, están diseñadas específicamente para resistir ciertos fenómenos naturales. Por ejemplo, en zonas donde hay terremotos, la madera tiene una ventaja importante. Es flexible, lo que significa que puede absorber mejor el movimiento del suelo sin colapsar fácilmente. Mientras que el concreto, si no está bien reforzado, puede agrietarse o incluso derrumbarse. Esto hace que en ciertas regiones las casas de madera sean incluso más seguras que las de concreto. Pero entonces, ¿por qué en México no se usa tanto la madera? La respuesta tiene que ver con varios factores. Uno de ellos es el clima. En muchas regiones de México, la humedad, el calor y la presencia de insectos como las termitas pueden deteriorar rápidamente la madera si no se le da un mantenimiento constante, mientras que el concreto es mucho más resistente a estas condiciones. Además, existe una percepción cultural muy fuerte en México, donde una casa, de verdad, es aquella que está hecha de material sólido, algo que transmite seguridad, estabilidad y éxito. Otro punto clave es el costo. Aunque podría parecer que el concreto es más caro en México, la mano de obra es relativamente accesible, lo que hace que construir con este material sea viable. Además, muchas familias construyen sus casas poco a poco a lo largo de los años, lo que se conoce como autoconstrucción. Esto sería mucho más difícil con madera, ya que requiere técnicas más específicas y materiales más estandarizados como ocurre en Estados Unidos, donde la construcción suele ser más rápida, pero también más dependiente de empresas especializadas. En Estados Unidos hay otro factor muy importante, la velocidad de construcción. El mercado inmobiliario está diseñado para construir muchas casas en poco tiempo, lo que permite responder rápidamente a la demanda de vivienda. Las casas de madera pueden levantarse en semanas, mientras que una casa de concreto puede tardar meses. Esto hace que el modelo de construcción estadounidense sea más eficiente en términos de tiempo, pero también implica que las casas pueden tener una vida útil menor comparada con las de México, donde muchas construcciones duran décadas o incluso siglos. Un dato curioso que mucha gente no sabe es que en Estados Unidos muchas casas están diseñadas para ser modificadas o incluso reemplazadas con el tiempo. No existe la misma idea de permanencia que en México, donde una casa puede pasar de padres a hijos durante generaciones. En Estados Unidos es más común vender la casa, mudarse o incluso demoler y construir una nueva. Esto cambia completamente la forma en la que las personas ven su hogar, no como algo permanente, sino como algo más funcional y adaptable. También hay diferencias en el aislamiento térmico. Las casas de madera en Estados Unidos suelen tener mejor aislamiento contra el frío, gracias a materiales como la fibra de vidrio que se colocan dentro de las paredes.
Esto permite mantener el calor en invierno y reducir el consumo de energía. En cambio, en México, muchas casas de concreto pueden ser más frescas en climas cálidos, pero también más frías en invierno, especialmente en zonas altas, donde no siempre se cuenta con sistemas de calefacción adecuados. Otro aspecto interesante es el sonido. Si alguna vez has estado en una casa en Estados Unidos, probablemente notaste que los pisos y paredes pueden sonar más al caminar o al cerrar puertas. Esto se debe a la estructura de madera que es más ligera. Mientras que en México, las casas de concreto suelen ser más silenciosas y sólidas, dando una sensación diferente de estabilidad. Esto influye incluso en la percepción de comodidad de las personas, ya que cada cultura se acostumbra a ciertos sonidos y sensaciones dentro del hogar. Ahora bien, ninguna de las dos formas de construcción es perfecta. Cada una tiene ventajas y desventajas. Las casas de madera son más rápidas de construir, más económicas en ciertos contextos y más flexibles ante movimientos sísmicos. Pero requieren mantenimiento constante y pueden ser más vulnerables al fuego. Por otro lado, las casas de concreto son más duraderas, resistentes al clima y al paso del tiempo. Pero pueden ser más costosas de construir y menos eficientes en términos de tiempo. Al final, esta diferencia nos enseña algo más profundo que va más allá de la construcción. Nos muestra cómo cada país se adapta. Hasta ahora hemos hablado de materiales, de seguridad, de estructuras. Pero ahora vamos a entrar en algo que para muchas personas es incluso más importante: el dinero. Porque al final, una casa no solo es un lugar para vivir, es una inversión. O al menos eso es lo que muchos creen. Imagina esto. Juan, el mismo hombre que construyó su casa en México, lleva más de 20 años levantándola poco a poco. Primero un piso, después otro. Luego amplió la cocina. Luego hizo un cuarto extra. Cada mejora, cada bloque, cada columna representa algo muy claro: valor. Para Juan, su casa no solo vale dinero, vale esfuerzo, vale tiempo, vale vida. Ahora veamos a Michael. Compró su casa hace 10 años en Estados Unidos. Pagó una hipoteca, pagos mensuales, intereses. Pero hoy, si vende su casa, hay algo que lo sorprende. La casa vale menos. ¿Cómo es posible? Aquí es donde todo cambia. En Estados Unidos, la casa como estructura se deprecia. Sí, como un coche. Porque se desgasta, porque envejece, porque requiere mantenimiento. Lo que realmente gana valor es el terreno, la ubicación, no la casa. En México, la mentalidad es diferente. La casa sí se valora. Porque está hecha de concreto, porque es sólida, porque se percibe como permanente. Y porque muchas veces se sigue construyendo. No se queda igual, se mejora, se amplía, se transforma. Esto crea una percepción distinta del valor. En Estados Unidos, una casa puede demolerse y construir otra nueva. En México, eso es casi impensable, porque la casa es patrimonio. Y aquí aparece una diferencia clave: el concepto de propiedad. En Estados Unidos, la gente compra casas para vivir, pero también para moverse. Cambian de casa varias veces en la vida, por trabajo, por oportunidades, por estilo de vida. La casa es flexible. En México, la casa es fija. Es el lugar donde quieres quedarte, donde quieres envejecer, donde quieres que crezca tu familia. Esto cambia completamente la forma de invertir. Ahora hablemos de números. En Estados Unidos, el costo por metro cuadrado puede ser alto, pero el proceso es rápido. Todo está financiado: hipotecas, créditos, sistemas bancarios eficientes. Esto permite comprar casas sin tener todo el dinero. En México, aunque también hay créditos, muchas personas prefieren construir, poco a poco, sin deuda, a su ritmo. Esto crea dos modelos completamente distintos: uno basado en financiamiento y otro basado en esfuerzo progresivo. Ahora pensemos en algo muy importante: el riesgo. En Estados Unidos, si pierdes tu trabajo, puedes perder tu casa, porque no es completamente tuya, es del banco. En México, si construiste tu casa poco a poco, es tuya, sin deudas, sin presión. Esto da una sensación distinta: más estabilidad, pero también menos movilidad. Otro punto interesante: la plusvalía. En Estados Unidos, la ubicación lo es todo. Escuelas, seguridad, acceso. Eso define el precio. La casa puede cambiar. El terreno, no.
En México, ambos influyen. Ubicación y construcción. Una casa bien hecha, bien cuidada, bien ampliada, puede aumentar su valor. Y aquí viene algo muy interesante: la personalización. En México, cada casa es diferente, porque cada familia la construye a su manera, con su estilo, con sus decisiones. En Estados Unidos, muchas casas son similares, porque se construyen en serie. Esto hace que el mercado sea más uniforme, pero menos personal. Ahora pensemos en el tiempo. En Estados Unidos, puedes cambiar de casa en semanas. En México, construir una casa puede tomar años. Esto hace que el valor emocional sea distinto. Una casa construida poco a poco se siente diferente, más tuya, más personal, más importante. Y aquí llegamos a algo profundo: la relación con el dinero. En Estados Unidos, el dinero se mueve rápido, se invierte, se financia, se multiplica. La casa es parte de ese sistema. En México, el dinero se construye, literalmente. Se convierte en paredes, en techos, en espacios. Esto cambia la mentalidad, porque en un país, la casa es una herramienta financiera, y en el otro es un logro de vida. Ahora te hago una pregunta. Si tuvieras el dinero hoy, ¿qué harías? ¿Comprarías una casa terminada o construirías la tuya poco a poco? No hay respuesta correcta, pero tu respuesta dice mucho sobre cómo ves el futuro. Porque al final, no estamos hablando solo de casas. Estamos hablando de decisiones, de prioridades, de cómo cada persona y cada sociedad entiende lo que significa vivir. En la siguiente parte, vamos a cerrar todo: clima, durabilidad, futuro de la construcción, y una reflexión final que te va a hacer ver tu propia casa de una forma completamente distinta. ¿Qué te pareció ver la diferencia tan grande que tiene cada país? Déjame saber en los comentarios, así como si te gustaría saber de otros países. Suscríbete y dale like.